Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hoy domingo, 20 y pico, creo que 28, ¿verdad? 28 de septiembre. Finalizamos la travesía por el libro de Nehemías, 13 capítulos. Algunos piensan que hubiera sido mejor que terminara en el capítulo 12 y que no hubiera habido capítulo 13, porque en el capítulo 12 hay todo un servicio de adoración y alabanza con levitas, cantores, unos hacia el sur, otros hacia el norte, porque es la conclusión de la construcción de la muralla. Así que Nehemías y Esdras encabezan un servicio de alabanza y gozándose por todo lo que Dios hizo en favor del pueblo. Si ahí terminara Nehemías, podemos decir de esas películas que tuvieron un final feliz. Pero tenemos el capítulo 13 y nos pinta un panorama distinto de lo que nosotros quisiéramos que terminara un libro. Hace 50 años, Olavi y María decidieron dejar su casa en Finlandia. No sé si usted sabe dónde queda Finlandia, pero si usted se imagina el mapa de Europa y se va hacia donde está Noruega, Suecia, y después está Finlandia, que tiene frontera con Rusia, o sea, está hasta el norte, ¿verdad? Pues este par de hermanos, Olavi es varón y María es la esposa, decidieron dejar su casa allá en Finlandia y se fueron a Chepugua. Yo sé que todos ustedes conocen dónde queda Chepugua. Queda en Nepal. Y si usted tiene que ubicar dónde está Nepal, pues se imagina el mapa de la India. Aquí está, así. Y aquí arribita está Nepal, frontera también entre Nepal y China, a la par del Tíbet. Pues ahí hay un pueblo que se llama Chepugua. Ellos se fueron ahí a ese pueblecito para aprender el idioma porque querían traducir el Nuevo Testamento. Y en ese proceso surgió el primer converso en ese pueblo de religión predominantemente hindú. Eso fue hace 50 años. Y usted se estará preguntando qué tiene que ver con el pasaje de hoy. Bueno, le cuento. Hace, 2, 3 meses, uno de mis hijos trabaja para una entidad cristiana que envía misioneros a zonas difíciles, junto con Steven, el hijo de Huguito. Los dos trabajan juntos y se fueron a Finlandia a entrevistar a Olavi y a María para contarles la historia de cómo llevaron el evangelio a Chepugua. Eso fue hace 50 años. Los ruquitos, mis compañeros, dicen que tienen como 80 años ya, ¿verdad? Y contactaron al hijo del segundo convertido en Chepugua, que ahora vive en Estados Unidos, y empezaron a hacer un documental. Y voy a imaginarme que con el transcurso de eso se les ocurrió la idea y dijeron, ahora vamos a Chepugua para ver cómo está la cosa allá, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de hablar con Josué, así se llama mi hijo menor, y me dijo que viajaron obviamente los dos de distintos lugares con Steven y otro muchacho más, otro gringuito. Llegaron a Katmandú, que es la capital de Nepal. ¿Les gusta? Estamos estudiando geografía, ¿verdad? De Katmandú tomaron un vuelo a otra ciudad y de esa ciudad toman un pick-up y viajan día y medio hasta donde ya no puede pasar el pick-up. Entonces el viaje se sigue a pie y son 2 días y medio a pie para llegar a Chepugua. Y tal vez en otra oportunidad hasta les enseño imágenes, pero los que fueron al volcán de Pacaya el año pasado, creo yo, con ese empedrado y a pie, algo así es el camino, pero en montañas, ¿verdad? A Chepugua, 2 días y medio a pie para llegar ahí. Y encontraron que todavía hay creyentes, ¿verdad? Pero algo así como le pasó a Nehemías a su regreso. Nehemías sale de Jerusalén porque lo llama el emperador y va un tiempo
y luego vuelve a regresar a Jerusalén y se encuentra algo diferente. Pues mi hijo me contaba que sí, todavía está la iglesia que fundó Olavi y María, pero ahora hay otros grupos pequeños y hubo alguna situación difícil, y entonces lo asocié con lo que le pasó a Nehemías, y por eso le estoy contando la historia. Bueno, otro día les sigo contando de Chepúa, pero ahora vamos a Nehemías. En el capítulo 10, posiblemente no se va a recordar, o quizás sí, se nos dice que los habitantes de Jerusalén hicieron un compromiso de seguir a Dios. Allá en el capítulo 10, versículo 29, y lo hicieron por escrito, a través de sus líderes y representantes. Y dice el 10:29, a este compromiso se adhieren sus hermanos, sus dirigentes, y se comprometen bajo imprecación, o sea, bajo la posibilidad de un castigo severo y con juramento, a andar en la ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios. Se comprometen a guardar y cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus decretos y sus leyes. El pueblo dice, bueno, vimos los problemas que tuvo Nehemías con problemas sociales, de oposición y todo lo demás, pero al final, después de leer la palabra, hay un despertar y el pueblo dice, vamos a hacer un compromiso y por escrito. Y aquí está parte de lo que se comprometieron. En los versículos del mismo capítulo 10, 31 y el siguiente dice que se comprometen también a no dar a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, o sea, a los que no eran judíos, ni a tomar sus hijas para nuestros hijos. ¿A qué más se comprometen? A que si los pueblos de la tierra traen a vender mercancías y comestibles en día sábado, oiga bien, nada tomaremos de ellos en día sábado ni en día santo. Nos comprometemos a dejar de cultivar nuestra tierra en el 7º año. Usted dirá, ¿y esto qué es? Bueno, Dios les hizo un trato al pueblo, les dijo, si ustedes cultivan su tierra por 6 años y no lo hacen el 7º año, en el 6º les voy a dar cosecha suficiente para que puedan vivir el 7º. Eso requiere fe, ¿verdad? Porque es como que yo le digo a uno de ustedes, trabaja 6 años, ¿verdad? Y en el 6º año vas a obtener más para que en el 7º no trabajes. Eso se aborda por fe. Bueno, y ellos dicen, vamos a cumplir con eso porque no lo habían cumplido. Es más, les cuento que por no hacer eso, fue parte de que fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia, por no haber cumplido parte de sus compromisos con Dios en el pasado. Esta es una nueva generación. Así que dicen que también van a perdonar las deudas como está escrito en la ley. Termina esa sección, dice, nos comprometimos a no abandonar la casa de Dios. O sea, el templo que ya se había reconstruido cuando llegó Nehemías, dice, vamos a cuidar que las actividades del templo se desarrollen adecuadamente. Y eso implica que vamos a dar los recursos para que los sacerdotes levitas se encarguen de administrar la vida religiosa del pueblo. Y ese es el compromiso que hicieron. Para platicar de cosas sencillas, ¿verdad? Porque me han dicho que cuando uno prepara un mensaje hay que tomar en cuenta que una persona de 12, 14 años lo pueda entender y que de esa manera pues todos lo entienden. Entonces vamos a hablar a manera de introducción del término que se llama entropía, que yo sé que todos lo manejan con mucha facilidad. La entropía es la segunda ley de la termodinámica, que estudia, o es parte de la física, que estudia las leyes de la energía y su transformación en calor y trabajo. Sencillo, ¿no? La entropía es una palabra que existe ahí en el mundo de la física, pero ¿qué nos dice? Que todo lo que hay en nuestro universo y en esta creación tiende de manera natural a la desorganización y al desorden. Agarre usted un huevo, colóquelo ahí en su cocina
y déjelo por 2 o 3 semanas y luego pártalo. ¿Qué pasó con el huevo? Se enchuqueció. Vivió la entropía, se desorganizó y se descompuso. A manera de analogía, podemos decir que el pecado, allá en el Edén, cuando Eva y Adán pecan, ingresa el proceso de entropía. Todo se empieza a descomponer. Incluso, pues, de lo espiritual pasó a lo físico. La entropía espiritual es esencialmente lo mismo que la entropía física, pero en un sentido espiritual. Oiga, la tendencia de nuestros espíritus a alejarse de Dios y sus mandamientos. Esa es la entropía espiritual. Lo más natural que nos sucede a todos es que hay una tendencia a alejarnos de Dios y de sus mandamientos. Esta tendencia espiritual es consecuencia de que aún convivimos, espero no estar siendo muy confuso. Esta entropía espiritual es el resultado de que aún convivimos con nuestra vieja naturaleza. La Biblia le llama ese viejo hombre o esa vieja mujer o la carne que hay en nosotros. Hemos nacido de nuevo, pero todavía persiste en nosotros una vieja naturaleza que tiende a alejarse de Dios y no a seguir sus mandamientos. ¿Por qué le estoy explicando esto? Bueno, porque en la segunda parte del capítulo 13, la semana pasada vimos la primera, lo que estamos viendo es una situación de entropía. Cuando se va Nehemías, logran reconstruir el muro, leen la palabra con Esdras, la gente es tocada y dicen, queremos hacer un cambio, y se comprometen a seguir a Dios, y ya les leí el compromiso. Se va X tiempo, no está bien definido cuánto estuvo fuera, y cuando regresa Nehemías, adivinen qué encontró. Que uno de sus más acérrimos, palabra rara, ¿va? Uno de sus más grandes enemigos, que era Tobías, resulta que estaba emparentado con el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, Eliasib, había desalojado una sección ahí en el templo, que era donde se guardaban los diezmos de los productos del campo y todo lo que traían, para que el templo se sostuviera con todo su personal. Este cuate vació todo eso y le preparó un lugar y no fue un cuartito, pues, parece que era una buena sección, una su casa en Jerusalén, a Tobías, el que se había opuesto a la construcción del templo. Eso se encuentra Nehemías a su regreso. Además, se encuentra con que como sacaron donde se guardaba el grano, y la gente vio esto, vio al sumo sacerdote haciendo eso, lo que dice es que la gente dejó de ofrendar. Y como dejaron de ofrendar, entonces los levitas que vivían, así lo estableció Dios, vivían de las ofrendas que traía el pueblo, pues ya no tenían cómo sostener a sus familias. Así que se regresaron al campo para poder sembrar ellos y poder subsistir. Así que el templo estaba descuidado. Lo que ellos dijeron que no iban a hacer, no vamos a descuidar tu templo, eso es lo que se encontró. Y el líder teniendo una relación con el enemigo. En lo que vamos a ver ahora, pues vamos a ver 2 cosas más que encontró Nehemías. Sin embargo, solo para que nos quede claro, para que entendamos bien lo de la entropía y el deterioro que se da, imagínese que usted está en una lancha. Yo sé que aquí algunos no saben qué es lancha, ¿verdad? Pues un yate pequeño, ¿verdad? En Amatitlán, los de la vieja guardia nos íbamos a dar paseo en lancha, antes de que se enfermara uno con la liga verde que ahora tiene, ¿verdad? Pero eran lanchas. Imagínese que usted está en un lago cristalino, tranquilo, donde no hay ningún movimiento, y usted está en esa lancha. Usted puede no hacer nada, tiene un par de remos, pero como es un lago tranquilo, no hay movimiento. Pero la vida no es así. La vida es un río que tiene corriente. Si usted está en ese río, en una lancha, y usted
no hace nada, ¿qué cree que va a pasar? El río se lo va a llevar en la dirección que lleva. En este mundo hay una corriente movida por el príncipe de las tinieblas, una corriente que va aunada a mi carne, a mi vieja naturaleza. Por allá va Satanás y por ahí va mi carne también y sus deseos. Y a menos de que yo reme contra la corriente, me va a llevar. No podemos detenernos ni un momento. Al pueblo allá en Jerusalén de aquellos tiempos les pasó eso. Dejaron de remar. Y cuando llega Nehemías, encuentra lo que encontró. Versículo 15 y 16. Nehemías, por favor, capítulo 13, versículos 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que en sábado pisaban, machucaban los lagares. El lagar era un lugar donde echaban las uvas y para exprimir y sacar el jugo era a pie, con los pies pelados. Todavía hay lugares en Europa, no sé si aquí, porque había una vinícola ahí en el volcán de Agua, por cierto, no sé si supieron, hay una finca que producía vino. En el lagar machucan las uvas y así sale el jugo para producir el vino. También dice que algunos otros llevaban gavillas. Esos eran unos grandes manojos de trigo, cebada, lo que fuera, y lo iban cargando en día sábado. Otros traían cargas sobre los asnos, ya vino procesado, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en día sábado. Nehemías regresa, habiendo visto lo primero que dijimos, sale a dar su vuelta por los alrededores de Jerusalén y empieza a ver que hay gente trabajando en día sábado. Los amonesté, o sea, los regañé acerca del día en que vendían provisiones. ¿Qué más encuentra Nehemías? Y la gente de Tiro, si usted tiene versión Reina Valera 60, dice los tirios, o sea, la gente que era de Tiro, que habitaba allí, traía pescado y toda mercancía y vendía en sábado a los habitantes de Judá en Jerusalén. Y usted se preguntaría, pero ¿cuál es el problema? A ver, en lo que yo les leí, ¿qué de malo había que la gente trabajara? ¿Cuál era el problema? Bueno, para ellos como judíos, allá en Génesis 2:3 dice que el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Luego en Éxodo 20:10, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. O sea, el día sábado era un día especial que debería estar dedicado a las cosas de Dios y no para estar haciendo toda esa actividad comercial que se encontró Nehemías. Guardar el día séptimo. Dice, y yo le pregunto, ¿cuál es el día séptimo? Como me diría un mexicano, pues el sábado, ¿verdad? Pues sí, claro, el día séptimo es el sábado. El sábado, en ese sentido, es un día sagrado de descanso, adoración y conexión espiritual. Para el judío era un recordatorio de la creación y también un símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pero también el guardar el día sábado comunicaba a las demás culturas que ellos eran un pueblo santo, o sea, un pueblo diferente. Todos los demás trabajaban todos los días. Y entonces pasaba algún extranjero. ¿Y aquí por qué todo está tranquilo? Porque nosotros guardamos el sábado. Recordamos lo que Dios hizo en la creación, mantenemos una relación. Y esa era la manera como ellos podían dar también testimonio para que la gente creyera en Dios. Ese era el objetivo.
Ahora les voy a contar algo. Como algunos se van a inquietar porque dirán, bueno, está hablando del sábado, pero nosotros es el domingo, ¿verdad? Mire, en derecho, una cita normal dice, el derecho al séptimo día, así está dentro de una legislación. El trabajador tiene derecho a un día de descanso con salario íntegro por cada 6 días laborales consecutivos. Y dice ese texto, este día de descanso, que suele ser el domingo, por lo menos en lo laboral, aquí ya mencionan el domingo, y usted va a decir, bueno, pero si aquí habla de sábado y nosotros, digamos que entre comillas, guardamos el domingo, resulta que Jesucristo resucitó ¿qué día? Y empiezan los primeros cristianos a reunirse en el domingo para guardar ese día, apartarlo para Dios. Pero había cristianos también que todavía guardaban el sábado, porque muchos de ellos venían de un contexto judío. Los que se convirtieron sin ser judíos no tenían ese contexto. Y avanza la historia y por ahí hay una fuente que dice que ¿dónde fue que se hizo el cambio? Pues al parecer fue Constantino uno de los que convocó a una reunión y formalmente decidieron que el día de adorar al Señor iba a ser el domingo, y a partir de alrededor del año 300 para acá, los cristianos nos reunimos en día domingo. ¿Qué significa guardar el día domingo para nosotros ahora los cristianos? Es un día que se debe dedicar para honrar a Dios como un tiempo sagrado para adorarle. También para descansar, porque Dios lo hizo con ese objetivo. Trabajar 6 días y tener un tiempo de descanso, un descanso de la labor diaria, pero también para dedicarle tiempo a Él. En un día domingo, en la iglesia protestante, pues se asiste a los servicios religiosos. Se abstiene uno de trabajos seculares, así dice cuando uno consulta en una fuente. Y esto se hace en conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Ok. Pero si nos preguntamos, a ver, ¿cómo guardo yo el domingo? Pues para algunos el domingo, yo he hecho la broma aquí, ¿verdad? Que algunos terminan el servicio y salen corriendo porque tienen que ir a PriceMart a hacer el súper, ¿verdad? Otros usan el domingo para estar poniendo al día trabajo de su trabajo entre semana o adelantando los estudiantes que flojearon o que no hicieron lo que tenían que hacer entre semana, están el día domingo poniéndose a hacer tareas. Y si yo les dije, ¿cómo guarda usted el domingo? Algunos me dirían de esa manera. Pues se supone que deberíamos de descansar, que debería ser un tiempo para dedicarlo a Dios, como lo hacemos cuando nos reunimos por acá. Y cierto, en la tarde a veces comemos juntos, visitamos hermanos o algo, pero es un día dedicado para el Señor. La pregunta que nos podríamos hacer es, mire, ¿y usted cree que si yo no lo guardo de esa manera como ustedes, que yo no todos los domingos me congrego? Uno sí, uno no. O solo cuando me toca ministerio, O sea, si usted sugiere, viene solo el día que le toca. Otros vienen solo el día de Santa Cena. Otros solo cuando les toca multimedia, ¿verdad? ¿Usted cree que afecta eso, verdad? Porque yo lo veo bien. Y lees la Biblia y oras todos los domingos, a veces, pero pues es que en el Señor ya no es como con los judíos, que era tan estricto. Imagínese ahí a Nehemías regañando a la gente, ¿verdad? Bueno, porque lo hemos tornado light. Usted me podría decir, ¿puede afectar? Pues mire, si usted no lo guarda con un corazón para Dios, posiblemente esté viviendo una vida y ni siquiera se ha dado cuenta de lo que se está perdiendo. Le voy a poner solo un ejemplo, y no es el perfecto. Aquí no hay, pero quizás usted ha oído hablar de Chick-fil-A. Es una empresa que vende pollo en Estados Unidos. Pero ¿saben por qué se han caracterizado ellos? Desde que el fulano que la inició, que era un creyente, él dijo, el día domingo,
Chick-fil-A, haga de cuenta que es un McDonald's, pero de venta de pollo, o un pollo campero, pues así de comida rápida. No abrimos los domingos. ¿Por qué? Porque los trabajadores, dice, tienen que descansar. El que la fundó dijo, yo tengo que descansar y queremos adorar y servir a Dios en ese domingo. Se fundó en 1946 y confirmé, volví a revisar que hasta el día de hoy no abren el día domingo. Yo le estoy preguntando, ¿y qué? ¿Afecta en algo? Pues les ha costado, les ha llovido. Hay lugares donde los han sacado porque si no abren domingo no pueden estar y nos los han dejado. Supe de un aeropuerto y otros lugares. Sin embargo, hoy día tienen el tercer lugar en ventas en la categoría de restaurantes de comida rápida. Solo le gana McDonald's, primer lugar, Starbucks y en tercer lugar Chick-fil-A. Y han seguido creciendo. Bueno, diría yo, ¿será que Dios está honrando ese aspecto en ellos? No sé cuánto duren, porque luego vienen los hijos y los nietos y a veces, como se encontró Nehemías, ¿verdad?, paran haciendo otra cosa. Pero aquí hay un ejemplo de una empresa que ha decidido honrar ese día y le ha ido bien. Preguntémonos nosotros, ¿qué hacemos? Yo en lo personal no estudiaba el día domingo, no trabajaba el día domingo, y porque ese es un día para el Señor. Me levanto y mi primer pensamiento es que me voy a reunir con ustedes. No estoy pensando en venir tarde y hacer 10,000 cosas, porque ese es un día para el Señor. Mi nieto me dice, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia todos los domingos? Y yo le digo, porque a Dios le gusta. Pregúnteme el versículo. No lo tengo, solo le dije, a Dios le gusta. Y si a Dios le gusta, entonces ¿qué? Yo me congrego con mis hermanos el día domingo y dedico ese día para Él. Regresamos, capítulo 13, versículos 17 y 18. También reprendía a los nobles de Judá diciéndoles, ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala profanando así el sábado? ¿No hicieron esto sus padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta desgracia. Ustedes están añadiendo ira sobre Israel al profanar el sábado. Es que estos que estaban ahí estaban regresando de un cautiverio de 70 años, fueron esclavos. Y fueron sacados de una manera violenta y todo. Y les dice Nehemías, es que por hacer esto, es que pasó lo que pasó. Y ustedes ahora otra vez va a hacer lo mismo. Ven la entropía. Los había dejado bien portaditos Nehemías y ahora otra vez van de regreso para lo que a Dios no le agrada. Jeremías, unos 155 años antes de este momento, había advertido al pueblo de Israel antes de que se los llevaran cautivos de que si no guardaban el sábado, si no se abstenían de hacer negocios, si no santificaban el día sábado para el Señor, entonces en vez de tener una nación próspera, iban a ser derrotados y quemados su nación. Y adivinen cuándo pasó eso, 586 antes de Cristo. Nabucodonosor llegó con sus ejércitos, barrió con Jerusalén, destrozó los muros y destrozó el templo que tenían, el templo que había hecho Salomón, y se fueron cautivos a Babilonia. Así que Nehemías les está diciendo, están haciendo lo mismo por lo cual ya vivimos lo que pasamos. Así que medidas, versículos 19 y 20. Sucedió pues que cuando oscurecía las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que fueran cerradas las puertas y que no las abrieran hasta después del sábado. El sábado judío empezaba el viernes a la caída del sol, la noche, el día, hasta la caída del sol del sábado. Así era. Por eso es que cerraban las puertas el día viernes. Puse a algunos de mis criados para cuidar las puertas, para que no dejaran meter cargas el día sábado. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Por lo tanto, les llamé la atención, les dije, ¿por qué permanecen aquí afuera durante la noche frente al muro? Si lo vuelven a hacer, les echaré mano. Entonces, no vinieron ya más en el día sábado.
Aquí estamos viendo un Nehemías con un tono diferente de lo que lo vimos en los demás capítulos. Les pega una regañada a los nobles por estar haciendo el sábado. Y luego sale con los que no son judíos y les dice, ustedes no deben de estar aquí. ¿Por qué llegaban? Porque era tentación para los judíos hacer negocio. Ya no me sonó, se me van, ¿verdad? Si no, los voy a agarrar y los meto presos. Eso fue lo que les dijo Nehemías. Además, mandó a los levitas que se purificaran. Los levitas eran los encargados de atender todas las cosas del templo. Él tuvo que agarrar a algunos para que fueran a cuidar las puertas, para preservar la vida moral y espiritual del pueblo. Y dice en el 13:22, también por esto acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora para nosotros, allá Nehemías tomó medidas. Hay que cuidar estas puertas, ¿verdad? No se van a abrir para que no entre esta tendencia comercial y desvirtúe el guardar el sábado para el pueblo. Ahora, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y quién cuida las puertas de mi corazón? Porque como ya les dije, pues estamos en un río que va en un camino alejándose de Dios. Y todo eso tiende a influirme. Y si las puertas, y estoy hablando metafóricamente, de mi corazón se abren a eso, la tendencia es que me empiecen a jalar. Entonces, ¿quién cuida mis puertas? Por supuesto, en este caso no voy a llamar a Nehemías, ¿verdad? Mándame un levita, ¿eh? No. Las puertas de mi corazón las debo de cuidar yo. ¿Y cómo? Leyendo la Biblia. Dice uno de los salmos, en mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora, si usted no lee la Biblia, y pues no le he preguntado aquí, no sé si les he preguntado a alguno, a otras personas les he preguntado, que me dicen que son creyentes. Y les pregunto si leen su Biblia todos los días. ¿Cuál creen que es la respuesta más común que recibo? ¿Qué no? ¿Y cómo nos dicen? ¿Y comes todos los días? Eso sí, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Por lo menos 3. Ahora hay moda de dieta de 2 al día, no importa. Pero no leo la Biblia, oras todos los días. Oye, ¿cómo quiere usted nadar contra la corriente si los recursos para nadar usted no los aplica? Me atrevo a decir que lo más probable es que si usted no lee la Biblia todos los días, si usted no ora, si usted no se congrega con regularidad, permítame dudar de la calidad de su vida cristiana. Claro, aquí estamos, ¿verdad? Porque no nos estás viendo aquí, pues, y mañana, y martes, miércoles. ¿Es la vida cristiana una vida cristiana fácil? Para mí, no. Para mí requiere esfuerzo, no humanamente hablando, sino el esfuerzo por caminar con el Señor y dejarme guiar para yo vivir una vida que le agrade. Pero no es fácil. ¿Qué pasa si yo no leo la Biblia todos los días, si no oro, si no me congrego, si no estoy al tanto de mi vida espiritual? Me voy a deteriorar, ¿verdad? ¿Cuándo se termina esa lucha? ¿Cuándo puedo dejar de remar? Hasta que el Señor me lleve o me apague el switch, cualquiera de las dos. Apagar el switch quiere decir que me... Ixcamic, dicen por ahí, o sea, hasta que me muera, no puedo dejar de remar. A veces yo pienso que solo soy yo así, de verdad, pecador. Y tengo que estarle confesando al Señor todos los días, porque la mayoría de mis pecados, casi todos son mentales, ¿verdad? Y yo pienso que mis demás hermanos, digo, tal vez ellos no tienen ese problema que yo tengo, y a veces ni siquiera quisiera estar en el ministerio porque vivo en esa lucha. Pero después digo, no, yo supongo que habrá otros también que viven en esa lucha. Y es algo
constante. A más usted quiere vivir para Dios, como que la corriente como que se acelera y más duro hay que remar. Encontró un segundo problema. Versículos 23 y 25. Dice Nehemías, asimismo, en aquellos días vi a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, una población de la zona filistea, de donde era Goliat más o menos. Habían tomado mujeres de Amón y Moab al otro lado. Si uno era hacia el oeste, hacia el mar, los otros eran hacia donde hoy sería Jordania más o menos. Habían tomado mujeres y dice, oigan esto, ahí si usted está leyendo, la mitad de sus hijos, de estos matrimonios mixtos, hablaban el idioma de Asdod. No sabían hablar la lengua judía, sino el idioma de uno o de otro pueblo. Reñí con ellos, los maldije y les arranqué los pelos. Golpeé a algunos de ellos y les arranqué los pelos. Y los hice jurar por Dios diciendo, no darán sus hijas a sus hijos, ni esposarán sus hijas con los hijos, ni los hijos de ustedes con los de ellas. Ya ven cómo Nehemías aquí está en otro tono, ¿verdad? Claro, a ver, los millennials y los de la generación Z que están acá, o sea, de 40 para abajo, por ahí están esos. Ustedes dicen que Nehemías, que dice que, ¿cómo se atreven a hacer eso? Eso es lo que dice, ¿ya? Y usted, millennial o Gen Z, ay, si a los niños se les debe tratar con amor, pues, o sea, ¿cuándo yo darle una nalgada a mi hijo? ¡Qué bárbaro, Nehemías! Él debe ser llevado a un juzgado, ¿verdad? Según los estudiosos, dicen que esto no era nada del otro mundo, era una reacción normal en esas culturas cuando hay una situación así, de una situación de una falta grave. Así que no se asusten. Ahora, los que no somos Z, sino baby boomers, o sea, así con buen kilometraje. A ver, recuérdense, mi mamá, paleta de cocina, cercha, chancleta, cincho, alambre de plancha. No, sí, y como arde. Mi grupo de colegio que tenemos la misma edad, así nos trataron. Y yo les pregunto, ¿y cuántos aman? Ya no están vivas, ¿verdad? Pero ¿cuántos amaban a su mamá? Todos amábamos a nuestra mamá, ¿verdad? Y nos jaló el pelo también, ¿verdad? Entonces no se asusten por lo que hizo Nehemías. Y de los que sobreviven, de mis compañeros de colegio, nos hemos reunido. ¿Y cuántos están traumados? Ninguno desarrollamos nuestra vida. Les cuento, solo 2 creyentes sabemos en ese grupo, pero los demás, todos están con la misma esposa y ya cumplimos arriba de 40 años. ¿Verdad? Así que lo que hizo Nehemías, que no lo asuste. No lo vamos a hacer aquí tampoco, ¿verdad? Aunque a veces dan ganas, así metafóricamente. Bueno, ¿por qué la provisión de los matrimonios mixtos? ¿Por qué se molestó tanto Nehemías? Deuteronomio 7:1, 3 y 4. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, era cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Él te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla por posesión, y vas a encontrar ahí a muchas naciones. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Oiga, porque desviará a tu hijo de en pos de ti y servirá a otros dioses. Desviará a tu hijo de en pos de mí, dice Dios, y servirá a otros dioses. De modo que si eso llega a pasar, el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá. ¿Por qué Dios no quería esa combinación? Porque dice, lo más probable es que va a desviar tu corazón. Sigue aquí Nehemías y pone un ejemplo. Versículo 26-27. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Entre las muchas naciones no hubo rey como Salomón, amado por su Dios, y a quien Dios lo había constituido rey de todo Israel. Con todo, incluso a él, a Salomón, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Usted ha leído Crónicas, Reyes? De verdad es triste ver el final de Salomón. Y todo fue por relacionarse con personas que no eran de la familia de la fe. Pregunta Nehemías: ¿habremos pues de escucharlos y cometer toda esta gran maldad de actuar con infidelidad contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Pero me estás hablando de hace tantos años y del Antiguo Testamento. Bueno, le voy a dar uno del Nuevo. 2 Corintios 6, 14 y 15. No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial, o sea, Satanás? ¿Qué parte tiene el creyente con él no creyente? Ya sabe que aquí hemos hablado de este famoso yugo, ¿verdad? Vaya a visitar a Yoli. Espero que todavía lo tenga. Ahí en la entrada de su casa, Yoli de Villeda. Tienen un yugo que lo usan los bueyes. Es una pieza de madera. Va en el cuello de un buey y en el cuello del otro. Para que el trabajo sea efectivo, los bueyes tienen, no bueyes con G, sino bueyes. Los bueyes tienen que tener la misma altura, mejor si son de la misma raza, para que hagan su trabajo al unísono y puedan caminar juntos. Si usted güeyezón como yo, le pone un güeyecito de este tamaño, ya nos llegó al río, no podríamos labrar un terreno. Lo mismo sucede en el campo espiritual. Esto está clarísimo. Bueno, la principal aplicación es para el matrimonio y empieza desde el noviazgo. Si usted permite que su hija, que su hijo que está bajo su techo establezca una relación de noviazgo con alguien que no es creyente, vamos mal. Haga como Nehemías, ¿no? No, o sea, platíquele. Y si hay necesidad, pues imponga su autoridad. Para muestra un botón, aquí en Nehemías dice: uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat el horonita, por lo que lo ahuyenté de mi lado. Del mismo Eliasib, de su descendencia, se había comprometido con una de las de Sanballat, que era otro de los enemigos de Nehemías. O sea, hasta ahí llegaba, hasta la misma familia sacerdotal. Y le dice Nehemías a Dios: acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Señor, toma en cuenta, obsérvalos y trata tú con ellos. ¿Qué hizo y cómo termina Nehemías? Los purifiqué, dice, pues de todo lo extranjero, los purifiqué, pues de todo lo extranjero, y asigné deberes a los sacerdotes y a los levitas, cada uno en su tarea. Dispuse lo necesario para la ofrenda de leña en los tiempos señalados para las primicias. Arregló esa situación y termina diciendo: recuerda esto a mi favor, Dios mío, o acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Tiempo difícil. Con la historia que les conté de Chepúa, ¿verdad? El hijo del primer creyente de Chepúa, que va a ser un señor ya grande ahora, ¿verdad? Asumió que como su papá fue el que se quedó encargado de esa iglesia cuando los finlandeses se fueron, a él le tocaba seguir a cargo de la iglesia y se apropió de la iglesia, ¿verdad? Pero me cuenta mi hijo que ahora es un fulano que de pronto anda por el pueblo bien tomado. Y entonces cuando oigo eso, así como le tocó a Nehemías de ir a encontrar un montón de desorden. Y entonces le digo: hay un grupo de creyentes que donde vio eso, entonces
empezaron a reunirse en casas y hoy día las reuniones, ahí no crean que van a encontrar un templo de este tamaño, son lugares bien pequeños, entonces se reúnen en lugares familiares y el Evangelio todavía está presente. En medio de una gran oscuridad que es el hinduismo. Dice mi hijo que se percibe la oscuridad espiritual que hay en ese lugar. Y los creyentes son la única luz y ahí están en medio de oposición. Él dice que aquí es diferente y sí es cierto. Aquí tenemos libertad de reunirnos, ha crecido el Evangelio, pero quizás tenemos que tener cuidado que nos hemos diluido. Hemos dejado de ser fieles al Señor, de caminar con Él cada día, de fortalecer nuestra relación personal, nuestra relación íntima con Él. Así que, ¿cuál es el llamado? Si no quisiéramos que un día venga Nehemías y nos venga a sangolotear, ¿por qué no tomamos la decisión de reencauzar nuestra vida remando fuertemente contra la corriente del mundo para caminar una vida que agrade a Dios? El próximo mes empezamos, no el próximo mes, sí, el próximo mes empezamos un nuevo abordaje. Los ancianos, se hizo la consulta, ¿qué trabajamos? Y dijeron, hay algunas necesidades en el campo espiritual y moral. Entonces, les cuento para que estemos atentos. Vamos a abordar el tema de la pureza, de la santidad, y eso nos lleva a la pureza en la vida del soltero, lo cual tiene implicaciones de tipo sexual. La pureza en el matrimonio, y vamos a tener que abordar el adulterio en el hombre y en la mujer. Quizás temas como la pornografía. Y cuando pusimos sobre la mesa los temas, es que son unos temas muy candentes. Pero por ahí un escritor dijo, si Dios habla de todo eso en la Biblia, ¿por qué no lo vamos a hablar aquí en la iglesia? Así que, ¿saben por qué se los comparto? Para que estemos orando, para que el Señor hable a nuestros corazones a través de las Escrituras que vamos a estar estudiando, para seguir con esta línea de buscar la santidad y la pureza delante de Dios, cada uno de nosotros. Los invito a que oremos. Padre, tenemos que reconocer que si no es por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por ese amor que tienes por nosotros, estaríamos camino a la perdición eterna. Pero aún mantenemos una batalla con nuestra propia carne, como Pablo decía allá en Romanos 7. Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito seas por Jesucristo nuestro Señor. El mundo también es nuestro enemigo. Nos invita a alejarnos de ti. Y el príncipe de las tinieblas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, ayúdanos a mantenernos cerca de ti, a leer, estudiar tu palabra, a platicar contigo cada día, a reunirnos con mis hermanos, a fomentar todo que alimente mi vida espiritual, que me dé fortaleza para remar contra la corriente todos los días de mi vida hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.